Hola ahí. Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a ir directamente al verdadero motor de cualquier decisión corporativa de peso. Eso es, Vamos a ver cómo se mide, de forma implacable, el valor real de un proyecto antes de poner, digamos, un solo euro sobre la mesa. que no es poco. Para nada. Y para desgranar esto, tenemos sobre la mesa unos materiales interesantísimos. Un manual avanzado sobre rentabilidad comercial, una guía muy detallada de evaluación aplicada específicamente a la industria hotelera y unas clases magistrales en vídeo que, la verdad, destrozan algunos mitos clásicos sobre las finanzas. Totalmente. Son unos vídeos fantásticos, muy pedagógicos. Sí. Así que estoy encantada de arrancar con esto. La idea de hoy es transformar conceptos financieros que suelen parecer, bueno, densos, muy áridos, en una charla clara, como si estuviéramos en una buena aula universitaria. Pues me parece un objetivo excelente. Vamos a ir a la base de todo. Cuando un directivo firma la orden para empezar a construir un resort inmenso o para renovar todas las habitaciones de una cadena, ¿qué está haciendo realmente desde un punto de vista puramente financiero? Pues a ver, desde el rigor académico y eliminando cualquier tipo de adorno, invertir se define de una forma muy cruda. Hay un consenso claro en los materiales, especialmente en esas clases en vídeo que comentabas, que lo resume así. Invertir es ceder disponibilidades líquidas ciertas el día de hoy a cambio de disponibilidades líquidas no tan ciertas en el futuro. Vale, vamos a traducir eso un poco. Claro, o sea, tú tienes 1.000.000 de euros en la cuenta del banco hoy. Eso es seguro, está ahí. Cedes esa seguridad absoluta a cambio de una promesa. Una promesa de rentabilidad. Exacto. Una promesa de que en el futuro vas a recibir ese 1.000.000 de vuelta más un extra. Pero, y aquí está la clave, ese futuro inevitablemente conlleva riesgo. Claro, o sea, estás cambiando dinero seguro, el pájaro en mano, por una hoja de cálculo llena de proyecciones a 10 años vista, que a saber qué pasa en 10 años. Justo. Cambias certeza por incertidumbre. Y para saber si ese salto de fe financiero tiene sentido, necesitamos herramientas de medición que sean, pues, quirúrgicas. A lo largo de este análisis vamos a aterrizar toda esta teoría en el sector de la hotelería. Que es un sector apasionante para esto. Muchísimo. Es una industria donde las barreras de entrada son altísimas, las inversiones iniciales son multimillonarias y un error de cálculo, bueno, te puede dejar con un edificio gigantesco vacío que cuesta una fortuna mantener. Menudo agujero negro. Exacto. Así que empecemos por el principio fundamental que mencionan los textos. A ver si lo digo bien. 1 euro de hoy no vale lo mismo que 1 euro de mañana. Ese es el concepto fundacional, el valor del dinero en el tiempo. Fíjate, si yo te ofrezco darte 1.000 euros hoy o 1.000 euros dentro de 10 años, Los quiero hoy, lógicamente. lógicamente, porque hoy puedes usarlos o meterlos en el banco y generar intereses o protegerte de la inflación. Por lo tanto, en finanzas es un error de principiante sumar los ingresos del año 1 con los del año 10 como si fueran exactamente la misma cosa. Como si el tiempo no pasara. Eso es. Para poder compararlos, la matemática financiera nos obliga a aplicar un proceso llamado actualización. Actualización. Sí, básicamente es coger todos esos flujos de caja futuros, el dinero que va a entrar, y traerlos a su valor equivalente en el día de hoy. Y la herramienta reina, el estándar absoluto en la industria para hacer esto, es el valor actual neto, conocido por todos como el VAN. El famoso VAN. Y aquí es donde los vídeos que estamos analizando introducen una analogía que a mí me parece que ayuda muchísimo a visualizar un concepto que en papel parece árido. La metáfora del listón. Ah, buenísima. Sí, dicen que para actualizar esos flujos futuros y traerlos al presente, la fórmula matemática te pide una tasa, un porcentaje. Esa tasa de actualización es, a todos los efectos, como el listón en una competición de salto de altura. Me encanta esa metáfora. Es la rentabilidad mínima exigida, ¿no? Es el límite absoluto que le pones a un proyecto para siquiera dignarte a considerarlo. Es una forma muy didáctica de verlo. Imagina ese listón físico en la pista de atletismo. Uno de los vídeos relata el caso real de un empresario del sector de la construcción que tenía una regla inamovible. A cualquier inversión, él le exigía siempre un 30% de rentabilidad. ¡Madre mía, un 30%! Pensemos en lo que supone eso.
Si tú pones el listón a una altura del 30%, la inmensa mayoría de los proyectos van a correr hacia él, van a saltar. Y se van a estrellar contra la barra. Y se estrellan estrepitosamente. Es un nivel de exigencia brutal. Sin embargo, si ese mismo empresario ajusta sus expectativas y baja el listón a un 10%. Claro, de repente, una gran cantidad de propuestas lograrán superar la altura. Exactamente. Lo cual, si lo pensamos a gran escala, explica perfectamente cómo funciona la macroeconomía para quienes nos escuchan y se pregunten por qué estamos todos tan pendientes de lo que hacen los bancos centrales. O sea, la política monetaria. Justo. Cuando un banco central decide bajar los tipos de interés, lo que hace en la práctica es abaratar el coste de conseguir dinero. Al abaratarse el dinero, las empresas bajan su listón particular. Bajan la barra de salto. Y de la noche a la mañana, proyectos hoteleros, fábricas o desarrollos tecnológicos que ayer no eran viables porque no saltaban tan alto, hoy sí logran superar la barra y dan un van positivo. Eso es lo que desata la inversión y mueve toda la economía. Fíjate que una vez que el proyecto intenta el salto, la interpretación del resultado del van no admite matices. El vídeo introduce otra comparación, muy de andar por casa pero matemáticamente perfecta. Dice que el van es como un test de embarazo. Esa es genial. A ver, la lógica es que no existe el concepto de estar medio embarazada. O lo estás o no estás. Eso es. De la misma manera, si la hoja de cálculo del van te da un resultado positivo, aunque sea de un solo euro, significa que el proyecto ha saltado el listón. Ha pasado la prueba. Ha cubierto la inversión, ha pagado la rentabilidad exigida y además añade valor real a la empresa. La decisión técnica, académica, es aceptarlo. Si da negativo, se rechaza. No hay medias tintas. Vale, vamos a ponerle números concretos y aterrizarlo en la gestión hotelera, que es lo que proponen los manuales que tenemos hoy. Imaginemos una cadena internacional que quiere levantar un resort vacacional enorme en la costa. Un proyecto ambicioso. Sí. La inversión inicial es contundente. 10 millones de euros que tienen que salir hoy de la caja. Los analistas se sientan y hacen sus proyecciones a 15 años. Calculan cuánto entrará por reservas de habitaciones, eventos, restaurantes. Los flujos positivos. Eso es. Y le restan todos los costes de personal, el mantenimiento, los suministros. Y la cadena tiene una política estricta y pone su listón, su tasa exigida, en un 12%. Un 12%, vale. Meten todo en la coctelera, actualizan los flujos futuros al presente, le restan los 10 millones iniciales y el ordenador arroja un van de 2 millones de euros positivos. Bueno, un escenario ideal. Claro, pero ¿qué significan exactamente esos 2 millones? Porque creo que esto es algo que a menudo se malinterpreta en las reuniones de dirección. Se malinterpreta muchísimo. Que el van sea de 2 millones no significa que el hotel vaya a facturar 2 millones en 15 años. Ni siquiera que el beneficio contable total vaya a ser de 2 millones. Entonces, ¿qué es? Significa algo mucho más potente. Significa que a lo largo de esos 15 años, el resort va a generar suficiente dinero para devolver hasta el último céntimo los 10 millones de euros invertidos inicialmente. Vale, la inversión está pagada. Pagada. Además de eso, va a pagar rigurosamente ese 12% de rentabilidad anual exigida. El peaje por usar el dinero. Exacto. Y una vez cubierto todo eso, la inversión y la rentabilidad exigida va a generar 2 millones de euros adicionales de pura creación de valor. Es riqueza neta para los accionistas creada desde la nada. O sea, devuelve el capital, paga el peaje del 12% y encima sobran 2 millones. Exacto. Sobre el papel suena al método perfecto, la verdad. Pero los mismos manuales reconocen que los directivos suelen torcer el gesto cuando les presentan solo este dato. Y el problema principal, según entiendo al leerlos, es que el van te da una cifra absoluta. El gran talón de Aquiles del van. Claro. Si me dices que un proyecto tiene un van positivo de 20.000 euros, yo te pregunto, de acuerdo, pero ¿cuánto he tenido que invertir para ganar esos 20.000 euros extra? Ahí le has dado. ¿Y gano 20.000 de valor añadido? Oye, es el negocio del siglo. Pero si he tenido que inmovilizar 3 millones de euros durante 10 años para generar 20.000 tristes euros de valor extra, pues es una operación ridícula y de altísimo riesgo. A ver, el problema ahí es la falta de relatividad. Exactamente eso. El van no contextualiza el esfuerzo del capital. Al darte euros absolutos, no te permite medir la eficiencia de la inversión a simple vista. Te dice lo que ganas, pero no lo que sudas para ganarlo. Me gusta esa expresión.
Matemáticamente, te digo como profesor que es el método más robusto porque, como veremos luego, asume que los fondos se reinvierten al coste de capital, lo cual es muy realista. Pero psicológicamente, a la mente humana le cuesta trabajar con valores absolutos aislados. Necesitamos medir el tamaño del esfuerzo. Necesitamos porcentajes. Y es ahí donde entra en juego la segunda gran métrica que inunda cualquier sala de juntas, ¿verdad? La tasa interna de retorno, o TIR. La famosísima TIR. Si volvemos a la pista de atletismo, el VAN era poner el listón a una altura fija, digamos 2 metros, y ver si el saltador pasaba o tiraba la barra. La TIR cambia la pregunta. Por completo. Ya no te pregunto si pasas de 2 metros. Te pregunto, ¿cuál es la altura máxima absoluta que eres capaz de saltar antes de fallar? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar? Totalmente. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento exacta que hace que el resultado del VAN sea cero patatero. Cero. Cero. Es el punto de equilibrio donde el proyecto ni te hace más rico ni te hace más pobre. Simplemente recupera lo invertido rindiendo exactamente a ese porcentaje. Para ser rigurosos con la definición académica, representa el rendimiento periódico que genera cada euro de inversión mientras ese euro permanece inmovilizado en el proyecto. Es decir, antes de que lo recuperes. Vamos a llevarlo a un ejemplo más manejable dentro de un hotel ya existente. Venga. El director quiere reconvertir una zona en desuso, digamos unos sótanos, en un balneario de lujo. Los arquitectos y los financieros estiman que construirlo cuesta €500,000. Meten los flujos de caja proyectados en el sistema y calculan la TIR. Vale. El resultado dice que la altura máxima que salta este proyecto, su TIR, es del 18% anual. Paralelamente, sabemos que el hotel, por su estructura de financiación con los bancos, tiene fijado su famoso listón en el 15%. Pues la decisión usando este método no requiere mucha deliberación. Blanco y en botella. Eso es. El balneario tiene un motor interno capaz de rendir a un 18%. Conseguir el dinero le cuesta al hotel un 15%. El proyecto rinde más de lo que cuesta financiarlo. La diferencia, ese margen de 3 puntos porcentuales, es lo que aporta viabilidad al asunto. Se aprueba sin dudar. Es evidente porque a los directivos les encanta la TIR. Te da un porcentaje limpio. Si tienes 10 proyectos sobre la mesa, desde cambiar las televisiones por 50.000 euros hasta hacer una ampliación de 10 millones, el VAN te daría cifras en euros que no puedes comparar entre sí fácilmente. Es como comparar peras con manzanas. Exacto. En cambio, la TIR te da porcentajes, los ordenas de mayor a menor y parece que tienes el trabajo hecho. Pero espera, porque aquí me surge una duda importantísima leyendo el material. Dime. Si la TIR es tan intuitiva, tan fácil de vender en una junta, ¿por qué los manuales dedican páginas y páginas a advertir que es una herramienta tramposa? Porque bajo esa apariencia tan intuitiva esconde trampas estructurales muy, muy serias. Trampas que pueden llevar a una empresa a la ruina si los directivos se toman el porcentaje al pie de la letra. ¿Tan grave es? Sí. Los textos detallan principalmente 2 fallos. El primero tiene que ver con la propia naturaleza de la fórmula matemática. Fíjate, en un proyecto normal, tú pones dinero al principio. Eso es un flujo negativo. Y a partir de ahí, todos los años generas beneficios, que son flujos positivos. Hasta ahí la TIR funciona bien. Funciona de maravilla. Pero imagina que ese mismo balneario del que hablábamos, al llegar al año 5, requiere por ley cambiar todas las instalaciones de agua, tuberías y calderas. O sea, una reforma integral. Tienes que cerrar 6 meses y volver a inyectar un montón de dinero de golpe. Exacto. En ese año 5 vas a tener un flujo de caja negativo enorme. En el momento en que hay cambios de signo en la vida del proyecto, es decir, pasas de negativo inicial a positivo y otra vez a negativo a mitad de camino. ¿Qué pasa con la fórmula? La fórmula entra en un bucle o se rompe. Madre mía. Te puede arrojar varias tasas TIR diferentes para el mismo proyecto. Múltiples resultados. Múltiples. O incluso darte un error donde no existe ningún número real que la satisfaga. Ante eso, el directivo se queda ciego, porque el porcentaje ya no significa nada. Vale, esa es una falla técnica, un problema de la calculadora, digamos. Pero hay una segunda advertencia en los textos que a mí me parece mucho más insidiosa en el día a día operativo. La ilusión de la reinversión. Ese es el defecto más peligroso sin duda. Cuando el sistema te dice que el balneario tiene una TIR del 18%, asume una condición que roza la ciencia ficción. ¿Qué condición?
Asume que cada vez que el balneario genere beneficios, digamos 90.000 euros en el año 1, el director del hotel va a coger esos 90.000 euros y va a encontrar automáticamente otro proyecto dentro de la empresa, donde reinvertirlos que le dé, mágicamente, un 18% de rentabilidad también. Lo cual en el mundo real es absurdo. Absurdo total. Claro. Si tú tienes un negocio maduro y te sobra liquidez, lo metes en letras del tesoro o en un fondo conservador que te da un 3 o un 4%, o haces pequeñas mejoras operativas que rinden un 8%. No tienes un grifo inagotable de proyectos al 18% esperando en la puerta de tu despacho. Exactamente. Al asumir esa reinversión irreal, la TIR infla artificialmente lo bueno que parece el proyecto. Lo hace parecer una maravilla cuando no lo es tanto. Te engaña. Te engaña. Por eso, en la práctica profesional avanzada, cuando se detectan estos problemas, se abandona la TIR clásica. ¿Y qué se usa? Los manuales explican que se recurre a la TIR modificada. Esta variante permite al analista ser realista y decirle al sistema: oye, los flujos que vayamos ganando por el camino no se van a reinvertir al 18%. Pon que se reinvierten a un conservador 8%. Eso sincera mucho más la rentabilidad. La aterriza a la realidad. Y también se usa el van incremental, que es vital cuando tienes dos proyectos que no pueden hacerse a la vez y resulta que la TIR y el van te dicen cosas contrarias. Qué interesante. Bien, hasta ahora hemos hablado de rentabilidad, de crear valor, de si el salto supera la altura, pero hay otra realidad en los negocios que no tiene que ver con cuánto ganas a largo plazo, sino con sobrevivir al corto plazo. La pura supervivencia. Todo directivo se hace, en algún momento, la pregunta del millón. ¿Cuándo narices recupero el dinero que acabo de poner? Esa es la pregunta más antigua de los negocios. Y aquí dejamos atrás los métodos de valor y entramos en el dominio de la liquidez, con el periodo de recupero. En su versión más básica, el método estático, la operativa es sumar con los dedos, casi. Tal cual. Vamos sumando los flujos netos que entran en la caja, año tras año, hasta que la suma empata con lo que gastaste el día 1. ¿Ya está? Retomemos un ejemplo muy común hoy en día en el sector. El hotel decide ponerse verde e instala paneles solares en la azotea. Inversión, 100.000 euros hoy. Vale. El departamento de mantenimiento calcula que dejarán de pagar 25.000 euros al año en la factura de la luz. Si usamos el periodo de recupero estático, hacemos una división simple, 100.000 entre 25.000. En 4 años exactos, el proyecto está pagado. Es intuitivo, rápido para explicarlo en un ascensor a tu jefe, pero inaceptable para una toma de decisiones seria. ¿Por qué? Porque tiene dos agujeros garrafales. El primero es que sufre de miopía temporal severa. Al sumar 25.000 del año 1 y 25.000 del año 4, como si fueran iguales, está asumiendo que el dinero no pierde valor. O sea, ignora la inflación. Dicho de otro modo, actúa como si el listón de descuento fuera cero. Trata los euros futuros como si no hubiera inflación ni coste de oportunidad. Es un error tremendo. Y el segundo agujero, que mencionan claramente las guías, es que este método apaga la luz en el momento en que recuperas la inversión. Se vuelve ciego. Le da exactamente igual lo que pase a partir del año 5. Si esos paneles duran 20 años generando ahorros limpios, al periodo de recupero le da igual, no lo contabiliza en su toma de decisión. Claro. Y para intentar arreglar el primer problema, el del valor del dinero, la Academia introdujo el periodo de recupero descontado. La diferencia es que antes de ponerte a sumar esos ahorros anuales para ver cuándo llegas a los 100.000, primero los pasas por la trituradora de la actualización temporal. O sea, les aplicas la tasa de descuento. Exacto. Es decir, si el ahorro en la factura eléctrica del año 4 son 25.000 euros nominales, al traerlos al valor presente descontando la inflación y el coste del capital, a lo mejor resulta que hoy solo valen 18.000. Lógico. Al sumar cantidades más pequeñas cada año, lógicamente ya no tardas 4 años en llegar a la meta de los 100.000 iniciales. A lo mejor tardas 6 años en recuperar la inversión real. Efectivamente, se alarga el horizonte. Sigue siendo una herramienta muy útil para medir el riesgo de liquidez, para saber cuándo dejas de ahogarte, pero tiene un daño colateral tremendo. ¿Cuál? Castiga brutalmente a los grandes proyectos estratégicos. Piensa en el desarrollo de un polo turístico masivo en una zona remota y virgen. Eso requiere mucho tiempo. Requiere construir accesos, llevar agua, hacer un aeropuerto cercano. Durante los primeros 5 o 6 años vas a enterrar millones y los flujos de caja positivos van a ser mínimos, casi nulos. Claro, hasta que no abres, no cobras. Si solo miras el periodo de recupero, el proyecto parece un suicidio corporativo, porque tardarás 15 años en ver el dinero de vuelta.
Pero a largo plazo, a 20 o 30 años, es un proyecto que transformará toda una región y generará beneficios astronómicos. Vale. Entonces pongamos las cartas sobre la mesa, porque creo que aquí llegamos al punto clave. Tenemos el BAN, que es el rey absoluto del valor, pero da cifras absolutas difíciles de digerir. Sí, Tenemos la TIR, que da porcentajes preciosos, pero miente si los flujos cambian de signo y asume reinversiones imposibles. también. Y tenemos el periodo de recupero, que te dice cuándo vuelves a respirar económicamente, pero ignora todo el dinero que ganas después. ¿Cómo organiza todo esto un comité de dirección en la vida real? La respuesta es que no hay un método mágico que anule a los demás. Un director financiero competente construye un panel de control con todos ellos a la vez. El BAN te dice de forma implacable si estás destruyendo o creando valor. Es la brújula principal. De acuerdo. La TIR te sirve para tener una idea rápida del margen de seguridad que tienes sobre tu coste de capital. Pero el periodo de recupero actúa como un cortafuegos, un límite de riesgo temporal. Y esto nos lleva al que probablemente sea el caso práctico más revelador de los materiales, el dilema hotelero definitivo. Ah, me encanta este caso. Es buenísimo. Imaginemos una junta de accionistas muy tensa. La gran cadena tiene recursos limitados este año y solo puede acometer un gran proyecto. Tienen dos opciones sobre la mesa que se excluyen mutuamente. Solo puede quedar uno. Proyecto A. Renovar absolutamente todo el mobiliario, camas y decoración de las 500 habitaciones del hotel principal. Proyecto B. Construir un enorme centro de convenciones ultramoderno en el terreno de al lado para captar turismo de negocios. Cuando el analista financiero proyecta la diapositiva en la pantalla, los números del BAN y la TIR son demoledores a favor del centro de convenciones, el proyecto B. Arrasan. Arrasan. Construir eso va a permitir alojar ferias internacionales, llenar las habitaciones entre semana, multiplicar el gasto en restaurantes. El valor absoluto a 20 años vista es inmenso. El mobiliario nuevo, bueno, genera un aumento en el precio de la habitación, sí, pero su recorrido es limitado. Entonces, basándonos puramente en la creación de valor, en la teoría clásica, el proyecto A del mobiliario debería ser descartado y el B aprobado por aclamación. De manual, Pero luego pasan a la siguiente diapositiva, la del periodo de recupero. y ahí cambia la historia. Claro, el mobiliario de las habitaciones es una inversión menor y el impacto en la tarifa es inmediato. Al día siguiente de abrir, ya cobras más. En 2 años, la inversión está completamente recuperada. Rapidísimo. El de recupero se va a 8 o 9 años mínimo. Si el BAN manda, como nos han dicho siempre, ¿por qué los manuales insisten en que hay escenarios donde se elegirían los MUBELs? Por pura supervivencia corporativa. Fíjate, la teoría siempre asume que la empresa opera en un vacío donde los fondos son estables y no hay sobresaltos. Pero imagina que esta cadena hotelera viene de encadenar 2 años de crisis. Pongamos una pandemia o una crisis económica global. Las reservas están bajando, los costes fijos siguen ahí y las líneas de crédito en los bancos están agotadas. Tienen un problema grave de liquidez a corto plazo. Si se meten en el centro de convenciones, se van a descapitalizar durante años. Porque solo van a soltar dinero y no va a entrar nada hasta el año 4. Exacto. El BAN será maravilloso en el año 15, sí, pero la empresa puede quebrar en el año 3 por no poder pagar las nóminas al personal. Y ahí está la lección magistral. El comité aprueba cambiar los muebles, el proyecto a sabiendas de que están renunciando a millones de euros de valor futuro del proyecto B. Conscientemente. Lo hacen porque el periodo de recupero les garantiza que en 2 meses empiece a entrar flujo de caja extra, mitigando el riesgo inminente de cierre. El periodo de recupero no sustituye al BAN a la hora de medir si algo es un buen negocio, pero es la válvula de oxígeno que evita que mueras asfixiado mientras esperas a ser rico. Me parece un resumen excelente. Es exactamente así como la dinámica del poder, el estrés financiero y los plazos chocan de frente con las matemáticas puras en una sala de juntas. Pues creo que hoy hemos desmontado de arriba abajo esa pátina de inescrutabilidad que siempre rodea a la evaluación de proyectos corporativos. Le hemos quitado el misterio. Hemos visto que, más allá de la jerga, todo se reduce a entender el listón del salto de altura para saber si creamos valor de verdad con el BAN, conocer la altura máxima con la TIR, asumiendo que tiene trampas geométricas, y vigilar de reojo el calendario para saber cuándo recuperamos el oxígeno con el periodo de recupero. Exactamente.
Pero antes de cerrar, a raíz de estos textos, hay una variable que creo que lo puede dinamitar todo en la vida real y sobre la que merece la pena reflexionar. Me imagino por dónde vas. Todo este complejo edificio matemático de descontar y actualizar asume que, más o menos, con cierto margen de error, sabemos predecir los flujos de caja a 10 o 15 años. Que ya es mucho asumir. Ya es mucho asumir, pero ¿qué pasa cuando la variable más destructiva de todas entra en la ecuación de manera desigual? Hablo de la inflación diferencial. Cuidado con esto. Es muy cómodo poner en el Excel que todo sube un 3% anual, los ingresos y los gastos. Pero ¿qué pasa si el precio al que puedes alquilar tus habitaciones sube un pírrico 2% por culpa de una competencia feroz? Pero tus costes de lavandería, energía y suministros entran en una espiral hiperinflacionaria del 15%. Esa es la gran grieta en el muro de las finanzas. La hoja de cálculo, el Excel, no siente pánico, lo aguanta todo. Pero un error de previsión en cómo impactará la inflación de forma asimétrica tus gastos frente a tus ingresos y mantenido a lo largo de 15 años, te destroza cualquier van positivo. Te lo fulmina. Te convierte un balneario de lujo en un agujero negro de destrucción de capital. El analista no solo tiene que saber hacer la fórmula matemática, tiene que tener una visión casi sociológica y geopolítica de hacia dónde van los costes en el mundo real. Y ahí dejamos esa provocación para quienes quieran seguir rascando en cómo la incertidumbre del mundo real desafía a las hojas de cálculo más sofisticadas. Muchísimas gracias por desgranar todo esto hoy. Ha sido un placer. Nos despedimos aquí tras este análisis exhaustivo de cómo se mide verdaderamente el valor de un negocio. Hasta la próxima inmersión en los datos.